Bueno, vamos a hablar de la educación privada. Decíamos, entre otras cosas, que va a tener que prescindir la clase media, va a tener que dejar de lado algo que es muy caro a sus sentimientos, como es pagarle un buen colegio privado al pibe. ¿M? O al menos un colegio privado. ¿Por qué? Porque es hasta una cuestión de estatus, de pertenencia. Si uno es clase media, se desloma para tener cierto nivel de vida, tenés que ir a un colegio privado. Otras cosas la podés prescindir de ellas, pero no un colegio privado. Pero bueno, muchos van a tener que dejar de lado el colegio para los pibes porque va a ser impagable, liberaron las cuotas. Y en ese marco parece que en esta educación privada, la Argentina, que como decíamos, a diferencia de otros países donde es plenamente empresarial, acá la Argentina es una suerte de educación mixta. ¿Por qué? Porque si bien son empresas privadas, de hecho existe el Sindicato Argentino de Docentes Privados, que es ADOP, a cuyo secretario general, al de Rosario, lo hemos entrevistado en varias oportunidades, Martín Lucero. Le mando un saludo si no está escuchando, pero acá en Argentina el sueldo a los docentes se lo paga el Estado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo escuchaba Sileoni hace un ratito, antes de venir, al actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y bueno, parece que se va a sobresaturar la educación pública. Bueno, vamos a hablar con un docente que también interviene en la escuela privada, en la educación privada, y bueno, que fue noticias por estos días. ¿Por qué? Porque lo despidieron por motivos ideológicos, al menos eso es lo que se ha denunciado. Vamos a hablar con Franco Casasola, que es docente de historia. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Lo tuyo, tu despido, se enmarca en esta nueva ¿cómo podemos decir? Ola liberal, si uno quiere, donde se incorporaría un criterio más empresarial aún que el que ya tiene la educación privada de la Argentina, o tiene que ver con algo particular, alguna cuestión particular por tu pertenencia ideológica. Vos militás en un partido de izquierda y por tu figura pública, digamos. Sí, tiene que ver, es una conjunción de todo. Tiene que ver con un despido por persecución gremial, porque, bueno, en el Instituto de Ibarre, donde yo trabajo como secretario, desde hace muchos años venimos reclamando a la entidad patronal el cumplimiento de cosas elementales. Por ejemplo, el pago del aguinaldo. Es Ujú. un instituto durante 20 años no pagó el aguinaldo. No pagó el aguinaldo, así como se escucha, y recién a partir del 2018 empezaron a pagar el 50% del aguinaldo y recién a partir del 2021 se paga el 100% del aguinaldo. Y logramos que se pague el aguinaldo a fuerza de reclamos, a fuerza de organizarnos entre los compañeros, de reclamar sobre esta situación. eh, y lo mismo con el pago de los salarios. Cuando yo ingresé a trabajar a esta institución en el 2019, me dijeron se cobra entre el 15 y el 20 de cada mes y una vez necesita el trabajo y termina aceptando condiciones que sabe que no son las correctas, no son las que marca la ley, pero termina aceptando. Y bueno, después de un tiempo, con mis compañeros empezamos a reclamar el pago en tiempo y forma de los salarios, cuestión que durante varios años insistimos en que se pague, nunca logramos que se pague a tiempo, Ujú. porque ha mejorado un poco la fecha de pago, pero siguen pagando fuera de término, con el agravante de que el Estado paga buena parte de los sueldos del instituto. Por ejemplo, a mí el sueldo me lo paga el Estado. El dueño retiene ese dinero, que lo tendría para pagar el día 3 4 cuando se establece el cronograma de pago, pero él lo paga entre el 15 y el 20 de cada mes. Ujú. O sea que no solamente no cumple las leyes laborales elementales, que es cuando cobra un trabajador y paga el aguinaldo, sino que además hace un manejo discrecional del dinero que le da el Estado de Santa Fe, el gobierno de Santa Fe, que le da motor a santafesinos, que él lo paga cuando quiere. Entonces, todas estas denuncias que hicimos, todos estos reclamos que hicimos, del cual yo fui vocero de mis compañeros, porque era quien se reunía con la entidad propietaria para reclamar esto, bueno, me fueron poniendo en la mira y esperaron el fin de año para mandarme el telegrama y que yo el 3 de enero reciba el telegrama de despido. Claro, o sea, es un criterio que se venía implementando desde antes de esta ola liberal, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Durante 20 años, para ellos es como si las leyes laborales no rigiesen.
el latiguillo que tenían es, acá nunca se pagó aguinaldo, acá siempre pagamos entre el día 15 y el día 20, acá nunca se hizo paro, porque bueno, desde hace 2 años, 3 años, empezamos a adherirnos a los paros que establecía SADOP producto de las negociaciones paritarias. Ujú. Como nos empezamos a adherir a los paros, que es nuestro derecho, bueno, también venía la persecución diciendo que acá nunca se hizo paro. Y la gota que rebalsó el vaso fue que en octubre pasado un grupo de 9 compañeros decidimos afiliarnos a SADOP porque creíamos que teníamos que tener una representación gremial, que teníamos que tener la defensa del sindicato, y bueno, Claro. para ello fue la gota que rebalsó el vaso y eso fue intolerable. O sea, que nosotros nos manejemos dentro de la ley y dentro del ejercicio de nuestro derecho para esta empresa fue intolerable y eso fue lo que determinó que mi despido. ¿Cuántos trabajadores, cuántos docentes y trabajadores en total tiene el Instituto Superior Oldibarre, que está en Corbellini 1163, según dice Internet? Eh, y cuál es la especialidad que tiene el instituto? Somos 29 trabajadores en este instituto y se dan 2 carreras, de instrumentación quirúrgica y radiología, pero a su vez esta misma entidad patronal tiene un colegio secundario en Rosario, un colegio secundario en Baigorria y uno en Baigorria. O sea que recibe mucho dinero por parte del Estado Ujú. y bueno, y tiene estos manejos discrecionales con fondos públicos. Bien. ¿Cómo ves el tema de la educación? Vos también das clase de la escuela pública y sos participante de ANSAFE, el sindicato que defiende acá en la provincia a los docentes públicos. ¿Cómo ves la situación de la educación? ¿Coincidís con esto que decía Sileoni de que va a haber una suerte de éxodo de la escuela privada hacia la escuela pública, como está pasando con muchas prepagas, donde la gente, principalmente la clase media, ya no puede pagar más y se va a la salud pública? ¿Pensás que va a pasar lo mismo? Gente que se va a ir a la educación pública, o van a resistir, o van a tener esa opción que es un tanto más económica, que es la del colegio confesional, que si bien es privado, pero no sale tan caro como un colegio de renombre o un colegio más totalmente privado, digamos, ¿no? Ujú. Seguramente haya esa dinámica porque sostener una cuota es muy difícil para las familias que eligen ese tipo de educación. Lo mismo lo que vos decías de la salud, porque bueno, todos los trabajadores estamos recortando fuertemente, no solamente en una obra social o una prepaga o en un colegio, sino para muchas familias en lo más elemental, en el alimento. Y eso nosotros lo notamos, ya lo venimos notando en los últimos años en las escuelas, donde los chicos cada vez llegan en peores condiciones de alimenticias básicas, donde las copas de leche y los comedores que funcionan en las escuelas, los presupuestos son bajísimos y eso hace que las raciones que reciban los chicos en las escuelas no sea nutritiva, sea simplemente un turrón o un sándwich de miga, que sabemos que eso no es nutritivo. Entonces, al ajuste en los salarios que vive la mayoría de los trabajadores se le suma el ajuste en educación que vienen haciendo los gobiernos y que eso redunda en una caída en la calidad educativa, porque a eso se suman los problemas edilicios, el problema de la sobrecarga laboral que tienen los docentes que tenemos que trabajar triple turno. Ujú. Bueno, entonces hay una emergencia educativa, pero no para volverla a servicio esencial y prohibir el derecho a huelga como quiere hacer el gobierno de Milei, sino hay una emergencia educativa porque lo que se necesita es un urgente aumento de las partidas educativas, eh, la construcción de escuelas y una mejora sustancial en los salarios docentes que en los últimos años han perdido significativamente. Ujú. Por último, situación de la educación en Santa Fe, ¿cómo la analizás? Está José Goiti, que viene acá a la vuelta, justamente de la radio, de la Escuela de Humanidades y Artes, de la Facultad de Humanidades y Artes. Bien digo, ¿es más de lo mismo, es la continuación de lo de Perotti, o es más parecido a la gestión del Frente Progresista en cuanto a lo educativo? Mirá, se está pareciendo bastante a Milei la ¿Así? gestión del Ministerio de Educación. Eh, Más liberal, digamos. sí, bueno, fíjate que por el acuerdo paritario del 2023, a nosotros nos correspondía cobrar en el mes de febrero, o sea, en los próximos días,
el equivalente a la inflación de noviembre y diciembre. Eso significa que nosotros deberíamos cobrar un 36% de aumento en nuestro próximo recibo de sueldo en referencia al mes anterior. Bueno, el gobierno Goiti y Puyaro lo que están haciendo es que negarse a cumplir con la ley, porque el acuerdo paritario tiene fuerza de ley y lo tiene que cumplir el gobierno. En la mesa de negociación paritaria, el gobierno provincial dijo, nosotros no vamos a cumplir porque no tenemos plata. O sea, están dispuestos a violar la ley y nosotros no tenemos que por qué hacerle las cuentas al gobierno, pero nosotros sabemos que hay 2 millones de camiones llenos de cereales que están esperando para descargar y eso son cientos de millones de dólares que se van por nuestros puertos y que en esta provincia, en el país, plata hay. O Que no nos sea, vengan a decir que no hay plata, sino que hay plata. en definitiva está direccionando más los recursos a la gestión Puyaro y puede pagar el aumento, digamos. Totalmente, totalmente. Bien. Puede pagar lo que cumpla con la ley. Eso Mm, es lo que, si él defiende la república, las instituciones, como le gusta mostrarse, lo que tiene que hacer es cumplir la ley. bien. Y después, bueno, negociar cuál va a ser la paritaria o el incremento, la actualización salarial en función de lo que se viene, de la inflación que se viene, que sigue siendo altísima Ujú. y que para los trabajadores de la educación, pero para todos los trabajadores significa una pérdida fenomenal. Gracias por este contacto, Franco. No, gracias a usted, un saludo grande. Adiós.